haciendo que se produzcan más prostaglandinas, o bueno, en realidad vienen prostaglandinas y estimulan la revitalización y la curación de la mucosa gástrica, pero además en dosis altas hemos dicho que puede actuar como un antagonista H2, disminuyendo la secreción ácida gástrica. Y los dos factores permiten que se curen las úlceras y el paciente evolucione favorablemente. Sin embargo, como se usa mucho con el fin delictivo, que es abortivo, pues no es un fármaco que se use con frecuencia como fármaco de primera elección cuando hay ulceropatías. Primero se prueban las otras alternativas y si no funcionan, recién recurrimos al mismo postor. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a usar? En úlceras gastroduodenales, gastroduodenitis por AINES, se recomienda una tabletita de 200 microgramos 4 veces al día y va bastante bien, ayuda a revitalizar completamente. Por supuesto está contraindicado durante la gestación porque ese conglomerado de prostaglandinas podría inducir contracción utérica intensa y la evacuación del contenido intrauterino. ¿Sí? Bien. Otro fármaco que vamos a mencionar es el subcitrato de bismuto. Y cuando hablamos del subcitrato de bismuto, vamos a ver que este básicamente actúa igual que el supralfato, que forma una barrera protectora, así, actuando sobre las úlceras, y estimula ahí la secreción de prostaglandinas y de bicarbonato, alcalinizando el medio y además favoreciendo la revitalización de las lesiones. Es muy parecido, ¿no? Este subcitrato de bismuto, por ejemplo, es un fármaco muy utilizado en el cuádruple esquema de rehabilitación del Helicobacter pylori. Van a hacer ustedes en práctica la rehabilitación del Helicobacter y vamos a hablar del triple esquema donde se usa amoxicilina, clarithromicina y omeprazol. Y cuando ese triple esquema fracasa, se asocia a esos fármacos el subcitrato de bismuto más para favorecer la revitalización de la mucosa gástrica. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a ver, por eso nos dice en úlceras duodenales el Helicobacter pylori se suele usar mucho, no solito, sino acompañado de otros fármacos del esquema. Se recomienda una tabletita de 120 miligramos 4 veces al día y va bastante bien, empieza muy bien el tratamiento específico. No se recomienda usar durante la gestación ni en pacientes que tengan insuficiencia renal severa, ¿sí? Porque en estos casos puede haber mayor complicación. Bien, hasta ahí entonces hablaríamos de la enfermedad por los grupos, sus características. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de los trastornos de la motilidad. Si se acuerdan, cuando hemos visto los primeros temas, hemos hablado de lo que conocemos como la gastroparesia, ¿sí? Cuando hablamos de la gastroparesia, ¿qué decimos? Hace referencia a una lentificación del tránsito gastrointestinal. Gastroparesia me dice parálisis del estómago, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que el paciente lo que refiere es que no digiere los alimentos, ¿sí? La pregunta es, fisiológicamente hablando, ¿en cuánto tiempo debería pasar el contenido gástrico hacia el intestino? En general decimos entre 1 a 2 horas, ¿sí? Y obviamente si son alimentos donde hay retraso de vaciamiento gástrico, son alimentos pesados y demás, ya se puede considerar hasta 3, 4 horas. Pero lo habitual es entre 1 a 2 horas y nada más, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, si ustedes cenan a las 9 de la noche, porque ya se pasaron, hasta el día siguiente por demás es suficiente tiempo para que haya pasado completamente el contenido gástrico hacia el intestino, ¿sí? Entonces ese pacientito que me dice que ya no cena porque le cae pesado, algo tiene que estar pesado, ¿sí? O por ejemplo me dicen, no, ya no como carne roja porque me cae pesada, no logro digerirla bien. O me dice, como y siento que los alimentos se quedan en mi estómago, no pasan, no terminan de digerirse. Entonces todo eso me está orientando a que puede estarse produciendo una gastroparesia. Que puede ser, por ejemplo, si es diabético, decíamos, por la lesión que la diabetes genera en las terminales nerviosas, ¿sí? Entonces todo paciente diabético a largo plazo, tarde o temprano, va a debutar con gastroparesia, ¿sí? Y bueno, pueden haber otras situaciones en las que hay retraso. Hay, por ejemplo, fármacos o tóxicos
pueden producir retraso del vaciamiento gástrico y hacer que el paciente tenga esa sensación. ¿Sí? Bien. ¿Qué le vamos a dar a un paciente con gastroparesia? Prokinéticos o procinéticos, como también les llamamos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los procinéticos o prokinéticos, recuerden que cinética o cinética hace relación a movilidad, ¿sí? A lo que se mueve. Entonces, cuando hablamos de la metoclopramida, la domperidona, lo que vamos a ver es que estos dos fármacos son excelentes prokinéticos porque van a facilitar el paso del contenido gástrico hacia el intestino, ¿sí? Van a mejorar la movilidad, van a mejorar el peristaltismo para que puedan pasar mejor. Además, fíjense, aumentan el tono del esfínter esofágico inferior, es decir, cierran el esfínter esofágico inferior para que no exista el reflujo hacia la boca, ¿sí? Y por eso es que también se los conoce como antieméticos, porque en un paciente que está como está nauseoso, medio que quiere vomitar, estos van a ayudar a contener ese alimento que está queriendo salir del estómago y que más bien vaya pasando hacia el intestino, ¿sí? Entonces son excelentes antieméticos. En los receptores opioides actúan como antagonistas, ¿sí? Además, al mejorar el tono y aumentar el peristaltismo, facilitan el paso del estómago hacia el intestino y del intestino delgado hacia adelante, podríamos decir, ¿no? Hacia el intestino grueso. La dosis es facilita, tanto la metoclopramida como la domperidona se dan 10 miligramos, eso es lo que no se tiene que olvidar, 10 miligramos, 10 miligramos. ¿Hay comprimiditos? Sí, usamos comprimiditos, también hay gotitas, también hay ampollas para administración intravenosa en los hospitales, ¿no? Se recomienda estas usar antes de las comidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi pacientito me ha dicho que está con pesadez, que no está digiriendo bien los alimentos, le puedo decir, ok, media hora antes de tu almuerzo te tomas una metoclopramida o una domperidona, ¿sí? ¿Que puedo darle después de que ha comido? Puedo. Disminuye un poquito su eficacia, pero si está muy alto, muy sintomático el paciente con muchas ganas de vomitar, ok, le damos para estabilizar. Igual sí, ¿sí? Pero idealmente antes del almuerzo, antes de la cena, antes de la comida grande que va a servirse el paciente. ¿Cuándo se usa? En pacientes con parestesias gástricas, como los pacientes diabéticos que hemos descrito, pero obviamente no solamente en ellos, sino en cualquier paresia gástrica. En pacientes con emesis como antiemético y en pacientes con enfermedad por el tubo gastroesofágico. Nos va a ayudar la mejoría del tono a que exista menos reflujo y el peristaltismo a que pase el alimento hacia el intestino y disminuya la presión intragástrica y por lo tanto el reflujo también, ¿sí? Como efectos secundarios, como vamos a bloquear los receptores opioides, sí puede aparecer un síndrome parkinsoniano, es decir, sabemos que el Parkinson está asociado a la deficiencia de dopamina y en este caso lo que estamos haciendo es bloquear los receptores de dopamina. Entonces sí, el pacientito puede debutar con algunos síntomas como alteraciones de la marcha, de la cognición, las anestesias y demás, que son características del Parkinson, ¿sí? Pero en general no me trae grandes complicaciones. Bien, antes de pasar al ondansetron, algo muy importante, si vamos a usar en niños, la domperidona es mucho más segura que la metoclopramida. Entonces, entre las dos, en los niños se prefiere usar domperidona más que metoclopramida, por el riesgo que tiene a nivel central, ¿sí? Pero, o sea, sí se puede usar metoclopramida en paciente pediátrico, pero no es lo mejor que tenemos para ofrecer, ¿sí? Si podemos darle domperidona es mejor, es más seguro, tiene menos efectos adversos, pero no está exento de ellos. Pero para los niños es más seguro, ¿sí? Bien, el ondansetron es antagonista de los receptores de serotonina, entonces ya lo conocemos, hemos visto en el capítulo de histamina, serotonina, Venezuela. Bloquea los receptores de serotonina de tipo 3 que están ligados sobre todo al centro del vómito, tiene acción importante en el intestino y el sistema nervioso central. La duración va a ser breve,
pero su unión a proteínas, vamos a decir, determina que el alocetrón tenga un efecto diferente. Pero son fármacos bastante estables y bastante útiles, sobre todo cuando queremos hacer profilaxis en pacientitos que están siendo sometidos a quimioterapia o que han sido operados, ¿no? En los operados, por ejemplo, es muy común que como efecto a la anestesia, el pacientito después de la cirugía está con un estado nauseoso bastante intenso. Entonces ahí sí podemos utilizar para estabilizar al pacientito y disminuir riesgos, sobre todo si han sido cirugías abiertas, que se rompen a veces los puntos por el esfuerzo que hace el pacientito al vomitar, ¿sí? Entonces nos ayuda bastante con ese tipo de situaciones. Bien, entonces ¿cuándo usamos un alocetrón? Quimioterapia del cáncer, postquirúrgicos, y se recomienda 4 miligramos por día, que se puede dividir en 2 administraciones diarias. Como efecto adverso principal tenemos la identificación del tránsito crónico, que pues obviamente hay que vigilar, pero normalmente no se produce. También tenemos una mejoría sintomática significativa en el paciente. Bien, y el otro tema que tenemos que ver es el de laxantes. ¿Qué sería un laxante? Ya, entonces la pregunta será, ¿cuándo uso un laxante? ¿Cuando estás constipado? ¿Se llega un paciente constipado y le doy laxante? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo le damos entonces laxante? Sí, digamos que le van a hacer una colonoscopia, pues le van a dar laxante para preparar el intestino para la colonoscopia. ¿Pero cuándo más? La indicación específica es cuando el paciente tiene estreñimiento simple. Entonces les preguntaré, si no fuera estreñimiento simple, ¿qué podría ser? ¿Qué dice? ¿Qué sería? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, si reconozco estas imágenes. ¿Qué es eso? Un ¿Qué es esto, megacono. por ejemplo? Un megacono. ¿Bólulo? ¿Este es bólulo? Este es bólulo, sí. Este sí es bólulo. Este es un fecaloma, ¿cierto? Este. Un megacolon. Megacono. ¿Sí? ¿Y este? Un tumor. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos estos cuadros pueden producir estreñimiento en el paciente. Lo que tienen en común es que en todos va a haber estreñimiento. Y varios días. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Qué? ¿Qué imagen? Pues, ¿qué ecografía, endoscopía, tomografía, radiografía? ¿Qué uso? Una radiografía simple de abdomen, suficiente, barato, rápido, poco invasivo y muy útil. ¿Podrá salir el fecaloma en la radiografía? Sí. Sí. ¿Saldrá si hay un tumor? Sí. Sí. ¿Saldrá si hay un bólulo? Sí. Sí, al signo
característicos, ¿no? ¿Saldrá si tengo un megacolon? Sí. Entonces, vean un estudio súper básico, me sirve para hacer perfectamente mi diagnóstico. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque todos estos pacientes van a venir con estreñimiento. Y siempre les digo, no le crean al paciente. El paciente, peor aún, si ya ha tenido una proctoclisis, no quiere que le volvamos a hacer proctoclisis. Entonces nos miente, ¿no? Y le decimos, pero ¿desde cuándo no estás entrando al baño? Y nos dicen, debe ser una semana. Mentira. ¿Sí? Este paciente con el fecaloma, por ejemplo, si curaba él que una semana no entraba, ¿ustedes creen que una semana se va a formar semejante panza? Al final, cuando tanta insistencia le dijimos que nos tiene que decir la verdad y no sé qué, y no sé qué, 3 meses que no tenía deposiciones normales del señor. ¿Sí? Imagínense. O sea, si no entras al baño en 3 días, nomás estás con pujetas y todo constipado, con cara de estreñido, por eso decimos, ¿no? Sí, porque te pone de mal humor, te incomoda, te molesta, no estás bien. Imagínense con una semana, 2 semanas de ir al baño. Pobre paciente. ¿Sí? Entonces, realmente es importante esto, porque como decíamos al principio, el estreñimiento es un problema bastante habitual. ¿Y cuál es el problema con estos pacientes? Lo que van a querer es que siempre les demos laxante. ¿Y ustedes creen que en esos casos que hemos visto en las fotos ahorita, darle un laxante va a solucionar el problema específico? De ninguna manera. Más bien, si le damos laxante, podemos hacer que se estalle el intestino. Porque aquí está taconeado y el intestino va a tratar de mover con el laxante que le vamos a dar y se puede perforar el intestino. ¿Sí? Entonces, vean cuán importantes son estos elementos. Entonces, decimos, el hidróxido de magnesio, que es uno de los laxantes más importantes que tenemos, es una sal de carbohidratos no absorbibles, es decir, tiene esa composición química y lo que hace es jalar líquido hacia el ducto intestinal para tratar de mover esas deposiciones que no se están moviendo con el orina, ¿sí? Entonces intenta conseguir una evacuación adecuada, ¿sí? Más o menos se estima que el hidróxido de magnesio en 4 a 6 horas ya debería producir una deposición, o sea, debería vaciar el intestino. Se pueden usar sobres de 4 gramos en la noche, por ejemplo, o frascos de 120 a 360 ml. Se recomienda 30 ml nada más como dosis, vale decir, 3 cucharas soperas llenas deberían ser suficientes para que el paciente empiece a tener deposiciones en 4 a 6 horas. ¿Sí? Pero recuerden, vuelvo a insistir, si hubiera cualquiera de estas condiciones, está contraindicado usar el laxante, porque el laxante nos puede complicar más el cuadro del paciente. Lo que tenemos que hacer es buscar la causa y tratar de forma específica. ¿Sí? Por ejemplo, este fecaloma, ¿cómo tratarían? ¿Qué? Cirugía. Qué agresivo e invasivo. No, primero se hace tratamiento conservador. Que de hecho con laxante eso no va a salir, ¿no? ¿Qué es la proctoclisis? ¿Qué es? ¿No nunca han escuchado? ¿No han visto? Literalmente se introduce una sonda por vía rectal al paciente y esa sonda está conectada a un tipo de suero. Entonces la proctoclisis, por eso viene de, miren, venoclisis, cuando le ponen suero, ¿no? Proctoclisis le vamos a poner como un suero, pero por vía rectal. Y literalmente va a ir ingresando a goteo y el objetivo de ese suero es que vaya remojando las heces hasta que se disuelva o se con suficiente se recanaliza el intestino. Y eso puede tardar varios
días o varias semanas. Fíjense si el pobre pacientito va a estar con una sonda metida en el recto a goteo continuo para tratar de recanalizar el tránsito. ¿Sí? Que como les digo, un paciente que ya ha tenido proclisis o ya ha recibido un tratamiento no quiere por nada que lo vayan a hacer porque es incómodo para el paciente. ¿Sí? Pero pues si es necesario, se tiene que hacer. Si fuera un tumor así como este que tenemos aquí, obviamente hay que extirpar, hay que hacer cultivo, antibiograma, hay que hacer biopsia, ver qué origen es, qué elementos tiene, ¿sí? Y si es maligno, pues sí se puede seccionar el intestino y anastomosar, ¿sí? Igual, en este paciente con megacolon, por ejemplo, ese colon que está así todo hinchado, inflamado y distendido, no lo vamos a poder arreglar, entonces hay que retirar ese segmento, ese pedazo, hay que sacar y anastomosar las partes que quedan. Y sí van a ver que en Chagas es muy común que el intestino siga y siga creciendo y que vaya dilatando cada vez más. Entonces hay pacientitos que les van reduciendo el intestino, van cortando partes cada vez. ¿Sí? En estos cálculos, cierto, en general el tratamiento va a ser quirúrgico. Sí hay tratamientos conservadores, como entra con el rectoscopio, ingresan y tratan de desdoblar la víscera por vía rectal. ¿Sí? Obviamente es peligroso. A veces, cuando entran con calmita, así por el recto, logran recanalizar y se desdobla el intestino y se refunde y se recupera el tránsito. Pero si eso no es posible, porque además mientras más veces se repita la situación, más riesgo va a existir. Entonces, si no es posible, va a tener que ser con opción quirúrgica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo debería utilizar estos laxantes? Para eso es que hemos hecho esa reflexión. Solamente debería utilizar cuando tengo pacientes con estreñimiento simple. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería un estreñimiento simple? ¿Qué? Pero ¿y si el paciente te miente? ¿Qué hacemos? ¿Qué le hacemos a este paciente? ¿Qué? Sí, cuando palpemos abdomen vamos a sentir una masa. Puede ser fecaloma, puede ser un tumor, puede ser un gordo, vamos a sentir una masa. Pero, ¿cómo sabemos si es estreñimiento simple o qué es lo que estamos palpando? Ya hemos dicho hace un momento, radiografía simple de abdomen. Entonces, fíjense, yo tengo que sacarle mínimo a mi paciente cuando viene por estreñimiento una radiografía simple de abdomen. ¿Sí? Porque ahí voy a poder descartar muchos de estos cuadros. Entonces, es muy importante para evitar cualquier tipo de alteración, cualquier tipo de complicación, diríamos, asociada a una enfermedad. Bien, y también, como alguno de ustedes dijo, para preparar el intestino para procedimientos como las endoscopías. Entonces, sí es importante limpiar el intestino para la redundancia, pero aún así hay que tener todo el cuidado y las medidas que se necesitan. Bien, si hablamos de los efectos secundarios, fíjense, el magnesio puede absorberse y producir toxicidad en caso de insuficiencia renal. El magnesio es súper nefrotóxico, entonces sí hay que tener cuidado si quieren que ese aspecto. También vamos a mencionar que los laxantes no deben de ninguna manera ser fármacos de uso habitual, ¿vale? Es decir, solamente le doy laxante cuando ya he intentado todo lo demás y no hay buen resultado. Nunca de primera elección o como primera línea, porque el paciente se acostumbra. Y de verdad tenemos pacientes que se toman el frasco completito de laxante y no entran al baño. Tenemos pacientes que se toman 8 solo
¿Cuántos son? Tenemos sobrecitos de 10 gramos y sobrecitos de 1 a 2 sobrecitos que se van a disolver si tienen una horita para el pacientito y va a tomar cada 24 o cada 48 horas. Algo importante que es, cuando tenemos o queremos hacer profilaxis o cuando queremos, por ejemplo, hacer un tratamiento específico, en realidad más que profilaxis, podemos usar el polietilenglicol. Hay una marca que tenemos que se llama Laxuave, que es de India. Este polietilenglicol vamos a ver que es más, diríamos un poquito más fisiológico que los otros preparados laxantes que tenemos. Este no le va a producir diarrea al paciente, es decir, el paciente va a tomar y va a generar una respuesta osmótica con mayor movilización de líquidos del intestino, y ese es el que podemos darle una o dos sobrecitos disueltos dependiendo de cómo es el paciente, y lo que va a hacer es ir regulando su tránsito intestinal, es decir, enseñándole de nuevo al intestino cómo se metaboliza, cómo debe ser la consistencia de las heces, cómo tiene que ser la concentración de líquido que tienen que tener las heces y demás. Entonces, básicamente, este polietilenglicol lo que hace es remedar al sistema inmune del paciente, ¿sí? O no al sistema inmune, no, al sistema gastrointestinal del paciente, con el objetivo de enseñarle de nuevo al intestino cómo debe funcionar. ¿Por qué? Si tengo un paciente que se toma, por ejemplo, todito el frasco y no entra al baño, ¿qué pienso de lo que le está pasando? ¿Por qué si se ha tomado todito el frasco de jarabe laxante no entra al baño? ¿Por qué? Porque su intestino, como el paciente le ha dado laxante, su intestino ha pensado y ha dicho, pues ya están haciendo mi trabajo, ¿yo para qué hago? No me relaje. ¿Sí? Entonces, literalmente se ha generado un intestino perezoso, que no quiere trabajar porque nosotros hemos estado haciendo sistemáticamente su trabajo. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante tratar de reeducar al intestino para que cumpla su función de forma auténtica. ¿Sí? Y eso cuesta. Si, por ejemplo, el paciente ha estado 2 años estreñido, le llama tanta azúcar. Si, digamos, ha estado 2 años estreñido, va a necesitar entre 1 y 2 años para recuperar la función del intestino. ¿Sí? Entonces, es igual o incluso mayor el tiempo que necesito para reeducar al intestino para que vuelva a cumplir su función específica. ¿Sí? Entonces, son tratamientos largos que requieren paciencia, requieren seguimiento, requieren compromiso del paciente. ¿Sí? Y bueno, finalmente nos vamos al otro extremo, ¿vale? Es decir, cuando hemos visto estreñimiento, nos vamos a la diarrea. ¿Será bueno usar antidiarreicos? ¿Se acuerdan si era bueno usar antitusivos? ¿No es bueno? ¿Por qué? Depende del tipo de tos. ¿Sí? O sea, si es una tos seca, puede ser bien. Pero si es una tos productiva, no debería usar. Y en la diarrea, el mismo criterio. Si es un cuadro infeccioso, si es una diarrea infecciosa, no deberíamos usar. Si es una diarrea por estrés, por ansiedad, no sé, porque el paciente tiene colon irritable y demás, ok, decimos, ¿sí? Pero siempre les digo, no se olviden que están manejando personas. Entonces, si fuera, por ejemplo, que el paciente está con mucha ansiedad, con muchos nervios y eso le ha producido diarrea, ok, le doy la antidiarrea, ¿sí? Pero si está con un cuadro infeccioso, ya estoy cubriendo la infección, ya le estoy dando antibióticos
al baño todo el día, su colita ya tiene úlceras de tanto que se limpia, se está deshidratando, me está descompensando, no le voy a decir, no, Juanito, tienes que esperar que el antibiótico haga efecto. No, pues, ¿sí? Ahí puedo ayudar un poquito con el antidiarreico hasta que el fármaco impregne mejor su efecto antibiótico y el paciente esté más estable, ¿sí? Entonces, vean, no hay absolutos. Idealmente no uso en el paciente con diarreas infecciosas, pero si está muy comprometido y necesito frenar un poquito la diarrea, sí puedo ayudar, ¿sí? Pero generalmente decimos solamente cuando son diarreas no infecciosas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la loperamida? Lo contrario de algunos fármacos que hemos visto, esta activa los receptores opioides en el sistema nervioso entérico, vale decir, va a lentificar la movilidad del intestino y también tiene un efecto de mayor continencia, si quieren, en el esfínter rectal, ¿sí? En la nariz. Entonces eso hace que el paciente tenga mejor continencia, ¿sí? Así no va a estar teniendo pérdidas incómodas y demás en lugares inapropiados. Entonces ayuda mucho. En general vamos a decir que se recomienda que tome 2 miligramitos de 1 a 4 veces al día. En general los comprimidos vienen de 2 miligramitos. Y lo que se le dice al pacientito es, tiene una diarrea, sale del baño, se lava biencito las manitos y se toma la loperamida. Normalmente la segunda vez que el paciente entra al baño ya no hay diarrea. Sí, es muy eficaz, pero obviamente no está tratando la causa